Hablando de complacientes, antes de creer en Dios, pensaba que eran geniales. Eran amables, nunca se enfadaban con nadie, le agradaban a todos y no ofendían a nadie. Aspiraba a ser alguien así, porque desde joven mi educación y la sociedad me inundaron con cosas como la armonía es un tesoro y la paciencia una virtud. Aunque veas el mal, mejor no hablar y guarda silencio para protegerte. Además de... Donde reina la ignorancia, es tonto ser sabio. Y también, callar el mérito del amigo forma una amistad. Es callar los errores, no el mérito. Ah, sí. Adopté esas ideas como propias para mi vida. No importaba si eran familiares, amigos o solo conocidos. Yo no ofendía a nadie y siempre atendía a los demás. Todos me felicitaban por ser buena con la gente y de trato fácil. También sentía que, para sobrevivir en esta sociedad oscura y malvada, hay que forjar buenas relaciones. Solo así estableces un lugar. Tras aceptar la obra de Dios Todopoderoso y experimentar el juicio y castigo de las palabras de Dios, vi que estos principios de supervivencia son filosofías satánicas y venenos satánicos, y no principios que la gente debe respetar. Sí. Vi que viviendo de ese modo, me iba volviendo más malvada, mentirosa y despreciable, con un carácter satánico, sin ninguna semejanza humana. Comencé a detestarme y me arrepentí. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Sí, claro. En 2018 fui electa como líder del distrito. Al principio no sabía mucho sobre toda la obra de la iglesia. Mi compañera, la hermana Liu, llevaba más de un año en este trabajo y entendía toda la obra de la iglesia. Así que le consultaba las dificultades que tenía y ella me ayudaba. Gracias. Más tarde, varias veces escuché a la hermana Liu mencionar que la líder de una iglesia que tenía a su cargo, la hermana Shang, solo hacía su tarea por inercia, sin trabajo práctico, que predicaba doctrinas en las reuniones y que era arrogante, santurrona y no aceptaba sugerencias. Entonces yo pensé que podrían ser signos de una falsa líder que no realiza una obra práctica. Y como la hermana Liu estaba al tanto, me preguntaba por qué no la despedía. Deseaba decirle alguna cosa. Pero hacía poco que cumplía esa tarea y no conocía bien a la hermana Shang. Si decía algo directamente, la hermana Liu podría criticarme por ser dura y no actuar con amor. Por eso hablé del tema con la hermana Liu indirectamente. Pero a ella no le importó y me pidió que ayudara a la hermana Shang. Pensé que la hermana Liu sabía cómo reemplazar líderes y que si volvía a decirlo, quizás pensaría que estoy criticando su trabajo y sin duda pensará que causo demasiados problemas y que soy difícil de tratar. Si esto causa conflicto entre nosotras, ¿cómo cumpliremos con nuestros deberes en el futuro? Así que decidí no decir nada más. ¿Y qué sucedió? Conversé con la hermana Shang varias veces para exponer y analizar sus problemas. No solo se negó a aceptarlos, sino que discutió conmigo. Al muy poco tiempo, comenzaron a decir que la hermana Shang no trabajaba bien. Ahí descubrí que su problema era muy serio. Y si no me ocupaba de eso, retrasaría la obra de la iglesia y la entrada en la vida del prójimo. Sí. Así es. Volví a hablar con la hermana Liu sobre despedir a la hermana Shang, pero ella me dijo que los informes ya habían pasado a nuestros superiores y que debíamos esperar a ver qué decidían ellos antes de despedirla. Pensé que por los informes y al analizar la situación, la hermana Shang no ha hecho trabajo práctico. Ha actuado por inercia y solo habla por hablar. Ya sabemos que es una falsa líder, así que ¿por qué no despedirla? Sí. Exacto. Sí, somos líderes de distrito. Y en la iglesia ha aparecido una falsa líder, pero en vez de ocuparnos de ella, trasladamos el asunto a nuestros superiores. ¿Eso no implica inacción y permitir que una falsa líder siga perjudicando a nuestros hermanos? Eso no es más que apoyar a Satanás e ir en contra de Dios. Así es. Ese es un problema muy grave. Claro. Así es. Quise hablar de nuevo con la hermana Liu, pero recordé que la última vez que mencioné el tema con ella, no quiso reemplazarla y me dijo que la tratara con amor. Vi que las dos se llevaban muy bien, así que si volvía a hablar de despedirla, la hermana Liu podría acusarme de arrogante. Cuando uno es nuevo debe probar su valor. ¿Pensaría que yo alardeaba? Decidí no decir nada. Nuestros superiores estaban investigando los hechos. No pasaría nada. Así que me contuve y no dije nada. Unos días después, los superiores investigaron el asunto. Trataron con nosotros la cuestión de la falsa líder.
y dijeron que perturbábamos la obra de la iglesia y retrasar la entrada de la vida de los hermanos. Dijeron que eso era actuar como cómplices de Satanás y perjudicaba a todos. Claro. Exacto. Al escuchar eso, me sentí muy mal. Me di cuenta de que no había practicado la verdad ni respetado los principios. En realidad había protegido a una falsa líder. La estaba encubriendo. Así que me apresuré a despedirla. Pero después solo sentí un leve remordimiento. No aproveché la oportunidad para reflexionar sobre mí. Más tarde, descubrí que la hermana Liu siempre hablaba de lugares comunes y que no sabía cómo resolver problemas. Al señalarle sus deficiencias, no me escuchó e intentó debatirme. No se logró nada en el trabajo que tenía a su cargo. Ella no quiso aceptarlo ante los superiores. Se volvió negativa y holgazana en el trabajo. Solo se quejaba. En ese momento quise exponer su situación. Pero me di cuenta de que era su compañera y también era responsable de hacer el trabajo. Y si analizaba sus problemas, ella iba a decir que no era comprensiva. Así que obviamente no me atreví. Solo traté de animarla para que no fuera negativa. Pero después de eso, me di cuenta de que no había cambiado para nada. No era consciente para nada. Si las cosas seguían así, se retrasaría la obra de la iglesia y perjudicaría a todos. Sí, así es. Supe que debía informar estas cosas a nuestros superiores lo antes posible. La iglesia estaba haciendo una encuesta de opinión y me pidieron una evaluación de la hermana Liu. Cuando me disponía a hacerla, recordé que la mayoría de los hermanos y hermanas carecían de discernimiento y que en verdad la apoyaban. Si hablaba de los problemas de la hermana Liu, ¿ellos no dirían que yo estaba complotando y que quería que la echaran para poder decidir sobre todos los asuntos? Además, éramos compañeras de trabajo y ella me había ayudado mucho. Si realmente la despedían, ¿no me despreciaría? Repasé todo esto en mi mente y finalmente decidí pasar por alto los detalles, como que ella no hacía un trabajo práctico y no aceptaba la verdad. Pero tras la evaluación, la inquietud me atormentaba. Sabía que estaba ocultando los hechos y engañando a Dios, y sentí una oscuridad espiritual aún mayor. Me dormí al leer las palabras de Dios y no tenía esclarecimiento en las reuniones. No lograba descubrir los problemas que tenían mis hermanos. Salía del paso cada día sin la menor energía y sentía que Dios me había abandonado. Nuestros superiores más tarde analizaron las cosas y la hermana Liu fue despedida por ser una falsa líder por no hacer un trabajo práctico. Gracias, Gracias a a Dios. Sentí vergüenza y remordimiento en ese momento. Al pensar en las palabras de Dios, aquellas que se apegan a un término medio son las más siniestras e intentan no ofender a nadie. Son aduladoras, están de acuerdo con las cosas y nadie puede averiguar sus intenciones. Una persona así es un Satanás viviente. Esto revela que los complacientes son los más siniestros. Son Satanás. Me di cuenta de que esa era yo. Hacía un tiempo sabía que la hermana Liu era una falsa líder, pero para proteger mi relación con ella y a mí misma, opté por ofender a Dios, no practicar la verdad. Otra vez encubrí a una falsa líder, ofendí el carácter de Dios y cometí transgresión. Sentí que ese era el fin, que Dios no salvaría a alguien como yo. Viví afligida y negativa algunos días. Perdí todo interés en las cosas. Pero más tarde recordé las palabras de Dios. No importa cuáles sean tus errores, no importa cuánto te hayas desviado o lo grave de tu transgresión. No dejes que eso sea una carga en tu búsqueda de Dios. Continúa marchando hacia adelante. Amén. Es verdad. En todo momento, Dios tiene la salvación del hombre en su corazón. Eso nunca cambia. Es lo más precioso de la esencia de Dios. Amén. Amén. Contemplé estas palabras de Dios una y otra vez. Y sentí que cada palabra y cada frase me traían misericordia y esperanza. Aunque mi maldad había ofendido el carácter de Dios, de todos modos usaba sus palabras para consolarme y amarme y decirme que siguiera adelante. Me sentí enormemente agradecida. Gracias a Dios. Y me dije que ya no podía ser negativa. Cada vez que fracasaba, me debía levantar del suelo. Gracias a Dios. Debía reflexionar y comprender mis problemas y resolverlos a través de la verdad. Sí, así es. Y luego leí otro pasaje de las palabras de Dios.
¿Puedes tú practicar la justicia por Dios? ¿Puedes levantarte y hablar por mí? ¿Puedes poner firmemente en práctica la verdad? ¿Eres valiente para luchar contra todos los hechos de Satanás? ¿Serías capaz de arrinconar tus emociones y dejar a Satanás al descubierto por causa de mi verdad? ¿Puedes permitir que mi voluntad se cumpla en ti? ¿Has ofrecido tu corazón cuando llega el momento crucial? ¿Eres alguien que hace mi voluntad? Pregúntate a ti mismo y piensa a menudo en ello. También leí un sermón que decía: todos los que presencian la aparición de falsos líderes y anticristos que son capaces de identificarlos, pero no cumplen con su responsabilidad, no protegen a los elegidos, ni defienden la obra de Dios. Son muy agradables por miedo a ofender. Tales personas no aman a Dios, y Él no perfecciona a esa gente. Dios no perfecciona a la gente agradable. La gente así es evasiva, astuta, insidiosa, van a donde los lleva el viento. No son nada bueno. Son demonios típicos y Satanás. Amén. Después de leer las palabras de Dios y el sermón, una agonía me laceró el corazón. Vi que era una persona complaciente, evasiva y astuta. Ante los problemas me cuidaba a mí, sin considerar el interés de la casa de Dios, y no tenía ningún sentido de la responsabilidad. Cuando aparecieron falsas líderes, debí haberme ocupado del tema de inmediato. Pero para protegerme y no ofender a la hermana Liu, temí practicar la verdad y no expuse la situación. Intencionalmente oculté la verdad y la encubrí para protegerla. Por eso la obra de la iglesia se vio muy afectada. Y mis hermanos no tuvieron una vida de iglesia correcta. Pensé, la casa de Dios me confió un deber muy importante. Pero cuando aparecieron falsas líderes en la iglesia, traicioné la verdad para cuidar mis propios intereses, apoyando a Satanás fielmente y protegiéndolas una y otra vez. Sabía que eso perjudicaría a la iglesia, pero no defendí la justicia. Cuando podía llegar a ofender a alguien, me alejaba de verdad, actuaba egoístamente. Hacer las cosas así no era interrumpir la obra de Dios y ser cómplice de Satanás. No practiqué la verdad, ni defendí los principios. No fui para nada justa. ¿Cómo podía ser líder de la iglesia? Fui egoísta, despreciable, evasiva, mentirosa y mezquina. Me dolió pensar en lo que Dios dice, sobre que no salva a los complacientes, que los aborrece. Y los sermones dicen que la casa de Dios se niega a aceptar a los complacientes como líderes, porque tienen un corazón malvado y solo dañan a la casa de Dios. Sí, claro. Sí. Al proteger y encubrir a las falsas líderes, yo ya había ofendido a Dios y su carácter. Así que me presenté ante Él y oré. Dios, una y otra vez he violado tu voluntad. Conocía la verdad, pero no la practiqué. Y así perjudiqué la obra de la iglesia. Estoy dispuesta a aceptar tus maldiciones, sin importar cómo me trates después. Acepto obedecerte y arrepentirme ante ti. Gracias a Dios. Después de orar, empecé a preguntarme por qué trataba de agradarle a todos y no practicaba la verdad cuando me pasaban cosas. ¿Qué era lo que estaba controlándome? Más tarde leí las palabras de Dios. Satanás corrompe a las personas mediante la educación y la influencia de los gobiernos nacionales, de los famosos y los grandes. Su sinsentido se ha convertido en la vida y la naturaleza del hombre. Cada hombre por sí mismo, y sálvese quien pueda, es un conocido dicho satánico, que ha sido infundido en todos y se ha convertido en la vida de las personas. Otras palabras de la filosofía de vida también son así. Satanás utiliza la cultura tradicional refinada de cada nación para educar a las personas, provocando que la humanidad caiga y sea envuelta en un abismo infinito. Al final, Dios destruye a las personas porque sirven a Satanás y se resisten a Dios. Sigue habiendo muchos venenos satánicos en la vida de las personas y sus relaciones con los demás. Prácticamente ni siquiera poseen ni una pizca de la verdad. Por ejemplo, sus filosofías para vivir, sus formas de hacer las cosas, todas sus máximas, están llenas de los venenos del gran dragón rojo y todas proceden de Satanás. Así pues, todas las cosas que fluyen a través de los huesos y la sangre de la gente son de Satanás.
Todos esos funcionarios, aquellos que están en el poder y quienes logran el éxito tienen sus propias sendas y secretos para el éxito. ¿No son secretos perfectamente representativos de su naturaleza? Claro. Satanás ha corrompido profundamente a la humanidad. El veneno de Satanás fluye por la sangre de todas las personas. Y se puede ver que la naturaleza del hombre es corrupta, malvada y reaccionaria, llena de las filosofías de Satanás e inmersa en ellas. Es por entero una naturaleza que traiciona a Dios. Por este motivo, la gente se resiste y se opone a Dios. Amén. Amén. Después de leer esto, descubrí por qué actuaba tan complaciente. Era porque desde joven me había educado el Partido Comunista Chino y estaba llena de filosofías, lógica y reglas mundanas. Como en cada hombre sálvese quien pueda. Los hombres no están libres de culpa. Aunque veas el mal, es mejor no hablar. Y también calla y escapa de la culpa. Debes callar los errores de los amigos, etc. Todo eso estaba implantado en mi corazón y yo lo creía fielmente. Era arrogante, santurrona y muy egoísta, evasiva y mentirosa a diario. Tomé estas frases como lemas para mi vida. Me convenía observar a las personas y manejar todas mis relaciones con cautela. Era complaciente, iba por la senda de la mediocridad, no ofendía a nadie, no me atrevía a decir la verdad ni a defender la justicia y vivía sin una pizca de dignidad. Exacto. Cuando aparecieron falsas líderes, por no ofender a la hermana Liu, abandoné mis principios, elegí ser cobarde y permití que perjudicaran a mis hermanos y hermanas y obstruyeran la obra de Dios. ¿Cómo considerarme buena persona? Era agradable con el corazón ennegrecido, una esclava de Satanás. No tenía sentido del valor ni de la justicia. Sí, Claro. claro. Sí. Si hubiera analizado y ayudado a la hermana Liu antes, no habría cometido tantas transgresiones tal vez. La obra de la casa de Dios y la entrada en la vida de los hermanos no se habrían perjudicado. Y yo no habría ofendido el carácter de Dios. Sí. Así que, por fin vi que vivir con estas filosofías mundanas satánicas y ser complaciente solo podía dañar o arruinar a la gente y también dañarme a mí. Sí. Exacto. Tiene razón. Y a partir de los hechos, finalmente vi que todas las filosofías y reglas mundanas son engaños del mismo Satanás y se contraponen a las palabras de Dios. Sí. Cuando vivimos según estas filosofías satánicas, sin importar cuán amables, gentiles o agradables parezcamos, seguimos siendo despreciables y patéticos. Si no practicamos la verdad y decidimos cambiar, Dios nos abandonará y eliminará. Sí. Sí. Luego leí otro pasaje de su palabra. Dios posee la esencia de la fidelidad y por lo tanto siempre se puede confiar en su palabra. Más aún, sus acciones son intachables e incuestionables. Por eso a Dios le gustan los que son honestos con Él. Sí. Así es. Que Dios les pida a las personas que sean honestas demuestra que verdaderamente aborrece a los astutos y que no le gustan las personas astutas. El hecho de que no le gusten las personas astutas significa que le desagradan sus acciones, su carácter y sus motivaciones. Es decir, a él no le gusta la forma en la que hacen las cosas. Por lo tanto, si queremos agradarle a Dios, primero debemos cambiar nuestras acciones y el modo de nuestra existencia. Cuando tienes fe, cuando vienes ante Dios, pero sigues viviendo de esa misma vieja manera, ¿es tu creencia en Dios significativa? ¿Tiene algún valor? Los principios de tu vida y la forma en que vives no han cambiado. Lo que te diferencia de los incrédulos es que reconoces a Dios y pareces estar siguiéndolo, pero tu carácter de vida todavía no ha cambiado nada. Al final no serás salvado. Siendo así, ¿no son una creencia y una alegría vacías? Amén. Después de leer esto, vi que Dios es fiel en esencia. A Dios le gusta la gente honesta y odia la mentira. Cuando vivía las filosofías satánicas, mis opiniones y mi forma de actuar no cambiaron para nada. Era como los incrédulos. Creyendo en Dios así, jamás alcanzaría la salvación plena. Exacto. Sí. Claro. Solo los que practican la verdad, los honestos que no engañan, los que defienden la verdad, los que defienden la justicia y están del lado de Dios y consideran su voluntad, son las personas que Él ama y que serán salvadas por Él. Amén. 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 Gracias a Dios. Después que sí. de entender lo que Dios requiere, le oré y le prometí que me arrepentiría y sería una persona honesta. Amén. Gracias a Dios. Esa es Créeme una que tiene experiencia toda la muy razón. Exacto.
Unos meses después, descubrí que mi nuevo compañero, el hermano Lee, siempre presumía y alardeaba. Hablé con él varias veces, pero no mejoraba. Así que se lo informé a nuestros superiores. Pero entonces, ellos me pidieron que individualizara y expusiera sus conductas. Y empecé a sentirme algo tímida. Me costaba hablar de esas cosas. Porque el hermano Lee llevaba más tiempo que nadie en sus deberes. Se lo veía como un líder. Y anteriormente me había ayudado en mi trabajo. Si exponía su situación ante todos, ¿qué pensaría de mí? ¿Se ofendería? Entonces leí este pasaje de las palabras de Dios. Si tienes las motivaciones de una persona agradable, siempre caerás y fracasarás en estos asuntos. Así pues, ¿qué deberías hacer? Cuando te enfrentes con esas cosas, debes orar a Dios, pídele que te conceda fuerzas y te permita actuar de acuerdo con los principios, que hagas lo que debas hacer, que te mantengas firme y evites que entre algo perjudicial en la casa de Dios. Si abandonas tus intereses, reputación y actitudes de persona agradable, y si haces lo que debes hacer con un corazón honesto e íntegro, entonces habrás derrotado a Satanás y habrás ganado este aspecto de la verdad. Amén. Amén. Claro, Es claro. cierto. Leer la palabra de Dios me dio la claridad y entendí que Dios estaba poniéndome a prueba y dándome la oportunidad de arrepentirme. Claro. Dios quería ver cómo manejaba este tema. No podía permitirme proteger mi relación con los demás como antes. Debía priorizar la obra de la iglesia, practicar la verdad y defender la justicia. Amén. Amén. Gracias a Dios. Claro que sí. Si el hermano Lee buscaba la verdad, podía aprovechar la charla para reflexionar y lograr entenderse, lo que lo ayudaría a entrar en la vida Exacto. y así evitar cometer más transgresiones. Exacto. Así que fui a ver al hermano Lee y expuse la situación e individualicé sus conductas con las palabras de Dios. Lo que me sorprendió fue que no lo tomó a mal y me dijo arrepentido: si no me hubieras expuesto de este modo, jamás habría sido consciente de mis problemas. De verdad necesito reflexionar. Genial. Sí. Claro. Al oír al hermano Lee decir esto, la verdad me emocioné mucho. Sí. Claro. Me preocupaba que al exponerlo, él lo tomara a mal, pero fue solo mi imaginación. Sí. Sí, tiene razón. En ese momento realmente experimenté que practicar la verdad y ser honesta realmente trae calma y paz. Y que además nos acerca cada vez más a Dios. Amén. Amén. Gracias. Gracias a Dios. También experimenté que para proteger la obra de Dios hay que seguir los principios. Solo así ayudarás a todos nuestros hermanos. Amén. Gracias. Gracias a Dios. Gracias a Tiene Dios. razón. A través del juicio y castigo de Dios, cambiaron algunas de mis ideas erróneas y también parte de mi carácter satánico, evasivo, astuto y egoísta. Ahora, cuando mis hermanos muestran corrupción o se traiciona la verdad, ya no los encubro, ni trato de resguardar mi relación con la gente. Puedo practicar la verdad a conciencia, comunicar, ayudar. Aunque todavía a veces dudo y temo ofender, puedo orar a Dios, renunciar a mí, practicar basándome en la verdad y dejar las filosofías satánicas. Con esta práctica me siento más tranquila y estable y es muy liberador. Gracias. Sí, Amén. así es. Lograr los cambios y conseguir esto fue el resultado del juicio y castigo de las palabras de Dios. Amén. Amén. Gracias Amén. a Dios. Qué hermoso. Claro. Qué gran Tiene aprendizaje. razón. Así es. Rápido. Viene la policía. Guardias. Debemos irnos. Démonos prisa.